enseñanza de Juan, con los acontecimientos que han pasado desde el sábado día 7 hasta el día de hoy. Y vamos a hacer un pequeño repaso para que el pueblo de Dios sepa qué es lo que está pasando, porque se ve la guerra que hay en Israel, el grupo Hamás está atacando, las naciones están convulsas, en París hay muchas manifestaciones con muchos muertos, en Inglaterra, en Ámsterdam, en muchos sitios, en Italia, en el resto del mundo, todo el mundo está pendiente y todo el mundo está convulso de estas cosas. Incluso esta semana un amigo mío, que es árabe, me envió un mensaje preguntándome a favor de quién iba yo, si de Israel o de Palestina, o de los palestinos. Bueno, mi contestación fue sencilla. Simplemente le volví a preguntar la pregunta bien hecha. ¿Te has equivocado? ¿Querrás decir a favor de quién voy? ¿Si de Israel o de los grupos terroristas de Hamás, que son los que están asesinando y los que están haciendo estas cosas? La respuesta es clara. Nunca iremos a favor de un grupo terrorista como Hamás. El grupo terrorista Hamás ataca a un Israel entretenido. Esta es la palabra concreta de lo que ha pasado. Es la nación más segura del mundo, con el sistema más con el sistema defensivo más actual y mejor de este mundo, con el sistema de inteligencia mucho superior al FBI y a todos los que hayan en este mundo, el Mossad, el número 1 mundial en inteligencia, y sin embargo, el grupo terrorista Hamás cogió a Israel entretenido. Más de 2.000 asesinos cruzaron las vallas, entraron en Israel, masacraron a más de 1.200 personas, niños, niñas, mujeres, jóvenes, mayores, ancianos. Secuestraron a más de 100 personas, violaron a mujeres, decapitaron a niños y a personas mayores y a jóvenes, los quemaron vivos a todos, a muchos de estos que han muerto en manos de ellos, y todo en nombre de Alá. Hay que entender que detrás de este grupo terrorista Hamás hay un país que se encuentra involucrado, que los alimenta económica y en armamento y diríamos que en enseñanza, en adiestramiento, que es el país de Irán. ¿De acuerdo? Esto es notorio en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación, y es la verdad. Si buscáramos en la Biblia, ¿encontraríamos este momento en la Biblia? La respuesta es que Joel, capítulo 3, y versículo 4, nos habla de esta soberbia, de estos malignos en contra del pueblo de Israel, de estos filisteos, porque aunque hayan cambiado su nombre, la realidad es que siguen siendo los filisteos que estaban en contra del pueblo de Dios. Dice Joel está un poquito después de Daniel, después de Amós, porque sabemos que estos profetas pequeños, pues pocas veces los nombramos en la Biblia, y más en las predicaciones, y nos cuesta ir a buscar. Joel está un poquito antes que Zacarías, antes que Amós, exactamente. Después de Daniel, después de Oseas, viene Joel. Capítulo 3. Amén. Capítulo 3 y versículo 4. Y también, dice Dios, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? El territorio de Filistea es Gaza y toda la franja de Gaza.
donde viven los filisteos. ¿Queréis vengaros de mí?, les dice Dios. Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Está claro que a Dios nadie le puede hacer daño. Pero cuando alguien toca al pueblo de Dios, tanto el físico como es el pueblo de Israel, como a su iglesia, que es la niña de sus ojos, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, se está actuando directamente contra Dios. Hubo un hombre hace 2000 años que se creía que matando a los cristianos hacía bien. Este se llamaba Pablo de Tarso. Y en medio del camino que le llevaba, resulta que se le apareció Jesús con una luz y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Jesús estaba simplificando, estaba ejemplificando que la persecución a la iglesia es como si se lo hiciera a Dios. Dios en estas palabras nos dice que aquel que se venga del pueblo de Israel se está vengando de ellos. Esto es el momento que estamos viviendo. Un grupo terrorista que nació con 3 directrices en 1987. Muchos no sé si lo sabrán esto, pero cuando el pueblo el grupo terrorista Hamás se creó, lo primero que dijeron fue: nunca reconoceremos el Estado de Israel. La segunda cosa que dijeron es: nunca negociaremos con Israel. Y la tercera cosa: nunca firmaremos la paz con Israel. Desde entonces hasta hoy, las guerras han sido continuas. No se pueden llamar guerras, sino golpes terroristas. Pero este 7 de octubre de 2023 lo podemos apuntar en nuestras Biblias en el Salmo 83. La culminación de este salmo empezó el 7 de octubre del año 2023. Vamos a ver cómo este salmo que escribió Asaf hace más de 3000 años, proféticamente, es un salmo de imprecación. La palabra imprecación significa hacer una oración a Dios para que destruya a nuestros enemigos. Y en la Biblia hay muchos ejemplos como este, muchas oraciones de imprecación, en la cual uno ora para que Dios lo libre del mal, ¿cómo? Destruyendo al enemigo. Lo que pasa es que este salmo empieza con un clamor, con una súplica. Si continúa explicando quiénes son estos enemigos del pueblo de Israel, enemigos de Dios, continúa con el juicio que están pidiendo contra estas naciones y termina con unas gloriosas palabras: Señor, haz todo esto para que te busquen y para que la gloria sea para ti. Esto es un salmo de imprecación, un ejemplo concreto del salmo de imprecación. Vamos a leer los 8 primeros versículos. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Le están diciendo muchos judíos, muchos israelitas a Dios en estos momentos. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Hoy han salido noticias que desde hace más de 2 años que han preparado este golpe terrorista contra la nación de Israel. En el momento propicio, en el momento en que Israel estaba más vulnerable con las peleas internas políticas entre derechas e izquierdas, en ese momento. Y han entregado en consejo contra tus protegidos. Y han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación. Este es el propósito número 1 de Hamás,
es el propósito número 1 de Irán, es borrar a la nación de Israel y que no haya más recuerdo ni que sea más nación. La Universidad Teológica de los Olivos, la universidad más grande musulmana en África, situada en Túnez, ha llamado a todos los musulmanes del mundo a unirse a esta yihad, como ellos dicen, guerra santa, contra Israel y contra su pueblo. Esto pasó ayer, sábado, para que todos se unan a luchar contra el pueblo de Israel. Esto ya es una guerra abierta entre el mundo musulmán y el mundo israelita o el mundo judío. Y no hay más memoria del nombre de Israel. Versículo 4. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y ahora dice aquí los pueblos que han hecho alianza contra Israel. Las tiendas de los edomitas. Los edomitas en 1922 cambiaron de nombre y se les llamaron palestinos. Cuando la Liga de las Naciones en la Primera Guerra Mundial dividió la tierra y le dio la tierra a los palestinos, la tierra de Palestina. Y de los ismaelitas, que todos sabemos que eran los hijos de Ismael, hijo de Abraham, el que tuvo con la concubina, digamos, con la sirviente de su mujer Sara, con Agar, creyéndose que a través de ella llegaría la promesa. Y la promesa llegó a través de Isaac. Todos los pueblos, todos los ismaelitas se dividieron en 12 tribus, como nos dice en Génesis 23, y entre ellas Asiria, que Siria e Irak, que también están en contra del pueblo de Israel en los días de hoy. Moab y los agarenos. Moab, uno de los hijos de Lot. Lot tuvo 2 hijas. Pero vamos a leer, porque es muy interesante lo que ocurrió cuando Dios los salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer en Génesis capítulo 19, versículos del 36 al 38. Moab es uno de los 2 hijos de Lot, como he dicho. De Moab salieron los moabitas, que después fueron los palestinos también, y que ahora se les llaman jordanos. Dice Génesis capítulo 19, versículo 36, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. O sea que hubo un incesto. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estos han sido 2 pueblos contrarios al pueblo de Dios desde el principio. Desde que Josué, desde que Moisés llegaron a la tierra prometida, allí estaban los moabitas, los amonitas, para luchar contra ellos. Los agarenos, que es una tribu del norte de Arabia, no es Arabia Saudí, no son los árabes, son al norte de Arabia Saudí, como veremos que también están en contra de Israel. Jebal, Amón y Amalek. Jebal, el Líbano, al ladito de la franja de Gaza. Amón, ya lo hemos dicho, los amonitas, Palestina. Amalek, Irán. De Amalek surge el pueblo de Irán, los persas surgen de Amalek. Y por último dice, los filisteos,
y los habitantes de Tiro, que son los de la franja de Gaza, donde están viviendo hoy en día. Y el versículo 8 tiene que llamarnos la atención a la fuerza, porque aquí no habla de un país ni de un grupo, sino habla de un hombre. Y buscando muchas traducciones en las Biblias, en las diferentes Biblias, qué curioso que Reina Valera, en todas sus versiones, es el único que le tradujo el asirio. El asirio. En las demás se traduce Siria, la zona de Siria, los habitantes de Siria, pero aquí él tradujo el asirio, como dando el protagonismo a un hombre. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Pareciera que Israel está rodeada de una serie de naciones que la quieren destruir. Pero el último versículo es el que nos da la clave de lo que está pasando hoy en día. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Los hijos de Lot, hemos dicho que ha sido Moab y Benjamín. Los moabitas y los amonitas, los cuales son palestinos. Jordania tiene un tratado de paz con Israel. Jordania no atacará a Israel. Otro de los países que falta aquí, que a cualquiera le puede llamar la atención, es Egipto. Egipto no está luchando con Israel en el Salmo 83, tal como está pasando hoy en día. Se han juntado muchos países, pero Egipto no está entre ellos. Egipto tiene la paz con Israel, igual que Jordania. Pero tenemos que entender que la parte de Gaza, los que viven allí, estos palestinos, son jordanos. Siempre han sido jordanos. Hasta que en 1948 se les dio el trozo de tierra a Israel y fueron los judíos a vivir allí. Allí vivían los palestinos, los jordanos. Ya se había hecho una separación del río Jordán a un lado, vivirán ellos, del río Jordán al otro, vivirán los israelitas. Pero la maldad del corazón humano, la maldad de vengarse del pueblo de Israel, este odio que tuvo Satanás desde el principio, desde que nació el pueblo de Israel, dice en Apocalipsis 12 que se vio una señal, una mujer que estaba dando a luz, Israel, y luego se vio otra señal, un dragón que bajaba y que perseguía a la mujer. Desde entonces hasta el día de hoy, esta persecución es incesable y lo será hasta el día que venga Jesucristo en su segunda venida. Todo esto, que es una guerra profetizada hace 3000 años y que está ocurriendo, nos va a llevar al desenlace de una segunda guerra y de la aparición del anticristo. Tal cual lo digo, tal cual es. El asirio, que se nos nombra en el versículo 8 y que en Isaías se le nombra al asirio cuando Dios se va a vengar de la soberbia del rey de Siria. ¿Cuándo? Cuando haya terminado la obra que tenga completa por hacer en su segunda venida. Sabemos que Apocalipsis nos dice que será, o en Tesalonicenses también, que el asirio, la bestia, el hombre de pecado, el anticristo que le llama Juan, será destruido por el resplandor de la venida de Cristo. Pero este personaje maléfico pronto hará aparición en este planeta Tierra para poner paz. Porque su primera condición es engañar al mundo. ¿Por qué? Porque es el hijo del padre de mentiras, el que engaña al mundo entero. Y todo el mundo está sumergido en su energía diabólica que vive. Y todo el mundo sigue a este rey de las mentiras.
Solo nosotros, la Iglesia, somos ese rayo de luz, esa esperanza para decirle al mundo: Jesucristo vive, Jesucristo viene por pronto. Todavía hoy hay tiempo de arrepentimiento. Más que enviar mensajes caóticos de destrucción, etcétera, etcétera, hay que enviar mensajes de bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que recibe a Jesucristo en su corazón, porque éste tendrá vida eterna. Bienaventurado el hombre que en el día de hoy todavía se puede arrepentir, porque el día que esto ya no pueda ser, las puertas del infierno se han abierto completamente. Sin embargo, dijo Jesús, hablando con Pedro: y sobre esta roca, que soy yo, edificaré mi iglesia, y tengo las llaves del Hades y del infierno. Porque Él fue al infierno, Él murió, fue a predicarles, fue a decirles: he vencido, y luego resucitó al tercer día. Y se trajo las llaves de la vida. Y desde aquel momento, todo aquel que cree en Jesucristo es librado de las puertas del infierno. Ese es el poder más grande que tenemos la Iglesia, la predicación del Evangelio. Vamos a ver cómo los acontecimientos que han ocurrido están ligados, atados a profecías bíblicas que todavía no han pasado y que van a venir. Acompañadme a leer en Ezequiel, capítulo 38. Y todos sabemos la guerra de Gog y Magog, la guerra de los rusos, la guerra de los turcos, la guerra de Irán contra el pueblo de Israel. Ezequiel 38, Ezequiel 39, se describe una guerra contra el pueblo de Israel, liderada por un líder ruso llamado Gog, en tierra de Magog, con unos aliados, los persas, Cus, Fud, Gomer, Togarma, nombres que para nosotros nos son desconocidos. Pero si nos vamos a Génesis capítulo 10, encontramos allí estos nombres y donde se establecieron cada uno. Unos fueron hacia el norte, otros fueron hacia el sur, otros fueron hacia África, y sabemos pues que esta confederación es de la tierra de Magog, que es básicamente la tierra de Rusia, Ucrania y todas los países independientes que se liberalizaron posteriormente de la URSS, junto con Turquía, junto con Irán, que son los persas, junto con Cus y Fud, que son países del norte de África, Líbano, Sudán. Marruecos no, porque Marruecos ha firmado un tratado de paz con Israel y no lo va a quebrantar. Y dice el versículo 13, cuando esta confederación de naciones quiere destruir al pueblo de Israel, o querrá destruir al pueblo de Israel, ¿por qué? Porque Israel es muy rico y cada día lo es más. Dios les dio un desierto y hizo del desierto un Edén. Tienes los pueblos de al lado que viven en el mismo desierto y continúan comiendo polvo del mismo desierto, pero Israel no. Israel es un Edén verde, porque están bendecidos, protegidos por Dios. Y Dios dijo: yo os amo porque os amo, no por quienes sois, sino porque yo he decidido amaros a vosotros. Bendeciré a los que os bendigan y maldeciré a los que os maldigan. Esto está vigente hoy en día porque la palabra de Dios
lo siento, mi hermano, mi amigo, no cambia. Es inmutable, es duradera, es eterna. Aún en la nueva tierra, la palabra de Dios continuará igual que la que se dijo aquí en esta tierra. Y a este Israel, que esta confederación de naciones quiere borrar del mapa, en el versículo 13 hay unas palabras muy interesantes. Aquí habla de un grupo de los aliados de Israel. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán a Gog, al líder ruso, al líder que llevará la guerra contra Israel. ¿Se fijan que nos dice actuarán? No se pondrán a favor de Israel a luchar, sino que solo hablarán, se quejarán. ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Estas palabras son los aliados de Israel sin poder ayudarle militarmente, pero quejándose de esta situación. Porque hace unos años, todos nos acordaremos del acuerdo de Abraham que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde un grupo de países firmaron la paz con Israel, entre ellos Marruecos, entre ellos Emiratos Árabes, Qatar, diferentes países firmaron el acuerdo de paz. Pero claro, contra una confederación como esta, ¿qué puede hacer Marruecos? ¿Puede luchar contra Irán, que ya tiene la bomba atómica o casi está a punto de tenerla? ¿Puede luchar con las fuerzas de Rusia, la todopoderosa Rusia? No puede hacer nada. Y países como Qatar y países como Emiratos Árabes, que básicamente son países pacíficos, que lo único que se dedican es a gastar su dinero en la ostentosidad más grande del mundo, como hacer una pista de esquí en medio del desierto. Pero como hay dinero para eso, no pasa nada. Pero no tienen armamento para defender a Israel. Pero para que se cumpla esta profecía, es importante que Dedán se una a este grupo de países. Dedán es Arabia Saudita, en la Biblia. Arabia Saudita, que todos sabemos que en el mes de agosto y en el mes de septiembre estuvieron en tratados de paz con Israel, a punto de firmar un tratado de paz, y que no se ha firmado por esto que ha pasado ahora. Pero que se va a firmar. Porque la Biblia dice que Arabia Saudita está a favor de Israel. Y Arabia Saudita hoy en día está a favor de Israel y en contra de Irán. Y aquí ya tenemos que irnos a meternos dentro de la religión islámica, dentro del Islam. Dentro del Islam hay dos grupos bien separados, que son los chiitas y los sunitas. Los chiitas, de los cuales Irán es el país, digamos, el que encabeza esta facción de la religión musulmana, y los sunitas, en que Arabia Saudita es el país que encabeza la religión o la facción de la religión sunita. Son contrarios entre ellos, todos son musulmanes, todos creen en Alá, todos creen en Mohamed, todos creen en todo lo que tienen que creer, pero son contrarios, básicamente contrarios y enemigos, y básicamente porque unos creen la facción o la belicidad del Corán, y otros creen que el Corán no es tan bélico y que se tiene que tratar de otras maneras. Irán, concretamente, se apoya en una de las profecías que llaman ellos, que es la profecía en que su Mahdi es el Mesías,
su Mesías prometido que tiene que llegar un día, vendrá cuando la misma Irán luchará contra el Satanás grande y el Satanás pequeño. Ellos lo ejemplifican fácil. El Satanás grande es Estados Unidos y el Satanás pequeño es Israel. ¿Qué hacen? Provocación tras provocación tras provocación para entrar en conflicto directamente en una guerra contra Estados Unidos y contra Israel. Porque ellos dicen que en este punto de esta guerra aparecerá su Mesías, el Mahdi, y los salvará de la destrucción. Entonces, ahora conociendo esto que no conocíamos en el panorama, cuando vemos las noticias y vemos que Irán está provocando y provocando, entenderemos el motivo o el trasfondo ideológico que hay detrás de esto. Mientras que Arabia Saudita, que en ningún momento cree que esta profecía se trate ni de Irán ni de este conflicto, está a favor un poco más de la paz y quiere firmar el tratado hoy en día mucho más urgente porque tiene miedo a la bélica Irán. Cuando Arabia Saudita firme el tratado, hermanos, ya se podrá cumplir Ezequiel 38. Hasta que no firme, no se puede cumplir. ¿Por qué es tan importante la guerra de hoy en día? ¿Por qué es tan importante que se cumpla el Salmo 83? Porque de aquí saldrá la firma de este tratado, obligatoriamente. Ahora han hecho un llamado a todo el mundo musulmán, a todo el mundo árabe, a luchar contra los israelitas. Marruecos no va a ir. Egipto ya se ha puesto a favor de Israel, ha cerrado la frontera para que los palestinos no pasen, ha puesto un muro específico para ellos. Sin embargo, ha enviado más de 100 camiones de ayuda solidaria para darles de comer, para darles agua, para darles mantas. Todo eso ha hecho Egipto, pero no se ha puesto al lado de Hamás. Los jordanos, aunque han criticado mucho el ataque de Israel, no se han puesto a las armas ni van a luchar contra las armas. Los únicos son los que hemos nombrado, que es la parte de Siria, la parte de Irán y los mismos palestinos que van a luchar contra Israel. De aquí saldrán estos que nos dice aquí, se dan y de Dan toda Arabia Saudita al completo, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes. Los mercaderes de Tarsis es muy difícil teológicamente centrarlos en un lugar concreto, pero aquí la palabra secreta son los príncipes, porque no todos los mercaderes tienen príncipes. Los mercaderes son mercaderes que van de un lugar a otro, pero estos tienen príncipes. Es como si fuera un gran país que tuviera pequeños países asociados. Y el único gran país que ha hecho esto ha sido Inglaterra. De Inglaterra surgió Estados Unidos, surgió Canadá, surgió Australia y surgieron muchos países que están a favor de Israel, entre ellos Estados Unidos, y son hijos de este Tarsis, de este mercader que iba por todo el mundo, que son los ingleses. Esta quizá sea la orientación más concreta de los mercaderes y todos sus príncipes. Pero claro, todos decimos, Estados Unidos es una potencia mundial. ¿Cómo que Estados Unidos no se meterá en la guerra? ¿Cómo que Estados Unidos solo se quejará y dirá, ¿has venido a arrebatar despojos? Bueno, ¿tú qué has hecho? ¿Qué haces aquí? ¿A qué vienes aquí? ¿Vienes a destruir una nación? ¿Vienes a robarles todos los que tienen? No a poner la mano, no a defenderles. En todo, Ezequiel 38 y 39, el pueblo de Israel está solo ante la batalla, solo defendido por Dios. Tenemos que ir a otra porción de la Biblia donde nos dice qué le pasa al pueblo, qué le pasa a los aliados de Israel, por qué no pueden luchar. Vamos a buscar Daniel antes de Ezequiel, en el capítulo 11.
Perdón, después de Ezequiel. Discúlpenme ustedes. Aquí vemos la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Estoy buscando, no me he apuntado este versículo y lo estoy buscando. Donde dice que el rey del sur se levantará a luchar contra el rey del norte. El rey del norte está claro que estamos hablando de todas las potencias que vienen desde el norte, que es esta confederación de guerras donde el anticristo está metido, aunque sea de una forma oculta, pero está metido, y que lucha contra ellas. Y entonces dice que el rey del sur ya no puede luchar porque se ha quedado sin fuerzas, se ha quedado desgastado. Es en los primeros versículos. Aquí lo tenemos, el versículo 15. Dice así: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. ¿Cuál es la ciudad fuerte? Sabemos que está hablando de Jerusalén. Y las fuerzas del sur, que son todos los aliados de Israel, ahí tenemos a Egipto, ahí tendremos a Arabia Saudita, ahí tenemos a Jordania, ahí tenemos a Marruecos, ahí tenemos a Estados Unidos. No podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. ¿Qué ha hecho la guerra de Ucrania con Estados Unidos? Sino que el armamento que tenía Estados Unidos lo ha desgastado, lo ha consumido, dándoselo a Ucrania en contra de los rusos. Y ahora, todavía más, ayudando a Israel, acto seguido, sin tener tiempo de abastecimiento ni la economía para poder hacerlo. Pero cuando venga la guerra del norte, la guerra de Gog y Magog, estas fuerzas del sur no tendrán fuerzas para ayudarlo. Israel se encontrará solo. Vemos cómo los acontecimientos nos llevan paso a paso a la luz de la Biblia, lo que se escribió hace más de 2600 años, Ezequiel, Daniel, lo que escribió Asaf en su salmo hace 3000 años atrás. Pero dice Dios en su palabra que la suma de su palabra es la verdad. Todos aquellos que cogen un versículo cualquiera y quieren hacer de él una doctrina, lo único que sacan es una excusa para sus concupiscencias y sus pecados. Porque con un versículo no se puede hacer una doctrina. La suma de la palabra te muestra la doctrina de aquel versículo. Somos dioses, le dijo un ángel, el ángel Moroni. No me acuerdo el nombre ahora, si fue Miller o Muller, o no me acuerdo exactamente, es que ahora se me ha quedado en blanco, de este grupo de religiosos, de los mormones. Un versículo sacado completamente de contexto. Un versículo que dijo Jesús, no está escrito que somos dioses.
Jesús estaba refiriendo a que somos jueces en la tierra para juzgar las cosas. Pero se sacan las cosas de contexto. Y así se crean estas herejías por todo el mundo. Por eso digo que la suma de la palabra de Dios nos lleva a los acontecimientos. Aún más. Cuando miramos Ezequiel por encima, si me acompañáis, es muy sencillo lo que vamos a hacer. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Restauración futura de Israel. Todavía no había sido restaurado. Capítulo 37 de Ezequiel. El valle de los huesos secos. La reunión de Israel. A Israel vuelve a nacer 1948. Seguimos. Ezequiel 38 y 39. La guerra de Gog y Magog. Seguimos. Ezequiel 40, capítulo 40. Capítulo 41, capítulo 42, hasta el 46, la reconstrucción del templo, las leyes del templo. Este templo que ahora está destruido y que encima de él está la mezquita de Omar, en Jerusalén. Aquí se ha profetizado que se volverá a levantar y Dios ha estipulado las leyes para este templo cuando se levante. Ezequiel 47 y 48. La restauración de la tierra. Vemos como Ezequiel, sus últimos capítulos son profecías contiguas del pueblo de Israel. Primero, rescatar a Israel de las naciones. Segundo, darles una nación. Tercera, la guerra del Gog y Magog que vendrá. Cuarta, la reconstrucción del templo. Sabemos que entre todo esto aparece el anticristo, el pacificador, que es el que les da derecho a construir el templo, el que pone paz entre árabes, entre palestinos, en toda esta guerra que no va a terminar y que Gaza no va a ser destruida. El que pone paz en todo esto y les da, como quien dice, el derecho de que vuelvan a reconstruir su templo. Y por último, la aparición de Jesucristo sanando la tierra donde ellos viven. Así lo profetizó Ezequiel de una mirada de pájaro en los últimos capítulos. El asirio, dice el Apocalipsis, dice el Salmo 83, Isaías 10, el anticristo, que dará paz, que confirmará el tratado. ¿Qué tratado? Vamos a leer Daniel, un momentito. Después de Ezequiel, un poquito más adelante, Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 9. Las 70 semanas de Daniel. La última semana que queda por cumplirse. Los 7 años de la tribulación de Jacob. Daniel 9, 27. Y por otra semana, este príncipe que nos habla el versículo anterior, que ha destruido a la nación, que ha matado al Mesías, confirmará el pacto con muchos. Confirmará un pacto que ya está escrito y que es el pacto de Abraham, donde las naciones musulmanas han hecho las paces con Israel. Él la confirmará y la ampliará todavía un poquito más. Aquí está. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y luego sabemos lo que pasará. A la mitad de la semana se quitará la careta y dirá: yo soy Dios.
y todo el mundo tiene que adorarme, y empieza la gran tribulación. Cuando Jesús les dijo a los judíos, cuando veáis la abominación desoladora allá en el templo, en el lugar santo, en ese momento no bajéis a casa, no hagáis nada, salid corriendo, porque vuestra vida va al fuego. Esto es lo que va a venir sobre ellos. Esto es lo que va a venir sobre ellos, porque ellos un día, Jesús se presentó ante ellos y ellos dijeron que tu sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Esa maldición todavía está vigente hasta el día que ellos reconozcan que Jesús es el Señor. Y entonces Pablo escribe en 2 de Corintios, en aquel momento, cuando ellos entenderán que Jesús es el Señor, el velo que tienen se les caerá. Y entonces dirán, pues si leíamos Daniel, y estabas aquí, leíamos los Salmos y estabas aquí, pero no entendíamos nada, no veíamos nada, porque ahora mismo, cuando leen el Antiguo Testamento, todavía tienen un velo delante y no entienden que el Mesías ya vino y que ellos lo crucificaron. Pero un día lo entenderán, ese día se arrepentirán, ese día el remanente fiel de Dios se salvará. El fiel, el que sigue las lujurias de este mundo, porque no tenemos que olvidar que Tel Aviv es ahora la capital del lesbianismo, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Los que siguen la corriente de este mundo, pues irán donde va este mundo. Pero hay un pequeño remanente en Israel que a lo mejor todavía no han creído en el Mesías, pero creerán. Y que Dios los tiene guardados para siempre. ¿Qué va a pasar con Gaza? ¿Va a ser destruida? ¿Qué va a pasar con Gaza? Israel, que ha prometido esta destrucción y que está haciendo que todo el pueblo salga de Gaza para que ellos puedan atacar al grupo Hamás y matar hasta el último de ellos. ¿Va a ser destruida Gaza? Israel está haciendo bien la forma que lo está haciendo, vengándose de las muertes que están haciendo. ¿No dice Dios en su palabra en Romanos? No os venguéis, mía es la venganza. Mía es la venganza. Esto no significa que no se puedan defender. Se tienen que defender. No hay ningún país en que entre un grupo en que entre otro país a matarte y tú no te defiendas. Es bíblico, es verdadero defenderse, pero no vengarse. Israel ahora está en un plan de venganza. Este plan de venganza les va a ir muy, muy, muy mal. Ahora tienen a todas las naciones a su favor, pero estas naciones se le van a poner en contra en muy breve tiempo. Porque igual que ahora los defienden por la masacre que ellos han recibido, serán condenados cuando ellos hagan la masacre que quieren hacer. Todo esto ya está escrito, ¿eh? Todo esto no me lo invento, todo esto está escrito. Nos podíamos hacer 3 preguntas. ¿Por qué se destruirá Gaza? ¿Un día se destruirá Gaza? ¿Cuándo sucederá esta destrucción? ¿Ahora, la semana que viene, de aquí 6 meses? ¿Cuándo se destruirá los filisteos, la tierra de los filisteos? ¿Cuándo realmente será destruida? ¿Y quién la destruirá? Y con esto terminamos. Vamos a buscar profetas menores, pero nos van a hablar muy claro sobre esto. Empezaremos por Amós. Amós, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Amós está después de Joel. Amós, capítulo 1, versículo del 6 a 8. Vamos a ver los motivos por el cual Dios va a destruir a los filisteos. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo, o sea, que no lo perdonaré. Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a él. ¿Qué es lo que han hecho estos de Hamás? Cuando el pueblo quiere salir de allá, no se lo permiten. Los tienen cautivos
¿Lo ves? Esto se escribió hace 2500 años, lo que hoy está pasando en el territorio de Gaza. Los filisteos tienen encarcelados a los palestinos. Palestinos, mujeres, hombres, niños, que no están a favor de la guerra, que no odian a Israel, que viven sus vidas y que a lo mejor un día encontrarán a Cristo como su Salvador. Pero están en una cárcel por unos delincuentes, por unos terroristas llamados Hamás, y por todos los que lo apoyan. Prenderé luego en el muro de Gaza y consumiré sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Un día van a morir, un día serán castigados, un día van a desaparecer. ¿Serán los israelitas hoy? ¿Mañana? ¿Pasado? Vamos a ver. ¿Qué nos dice Sofonías? Capítulo 2 y versículos del 1 al 4. Sofonías después de Jonás, Miqueas, y Sofonías. Capítulo 2 y versículos del 1 al 4. Vamos a estar muy atentos a lo que dijo el Señor a Sofonías. Congregaos y meditad. Una nación sin pudor. Está hablando a los israelitas. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Ahora ya sabemos que aquí Sofonías nos está poniendo en contexto con un día concreto. El concreto es el día de la ira de Jehová. O sea, el día de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, la última semana. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, le dice Israel. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y dice Dios, porque Gaza será desamparada. No tiene derecho a perdón. A Gaza no le da la opción que le da a Israel y al resto de los pueblos de la tierra, porque Gaza será desamparada y Ascalón será asolada. Saqueará Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigado. Entonces sabemos que los filisteos no van a morir, no van a ser destruidos hasta que llegue la gran tribulación. Que todavía no estamos. A lo mejor mañana empezamos la gran tribulación, pero todavía no estamos en la ira del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Apocalipsis, capítulo 6, si no queréis buscarlo, no lo busquéis, que solo es un versículo que lo leo rapidito. Apocalipsis, capítulo 6, dice que vi al Cordero cuando abrió uno de los sellos, el primero, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como en voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo, y para vencer. Este es el anticristo. Un arco sin flechas, un pacificador, en un caballo blanco, como un conquistador, que se le dio una corona, no que se la ganó como Cristo. Muchos comparan este versículo con Cristo, es imposible, porque Cristo no se le dio ninguna corona, Dios la obtuvo por sus méritos en la cruz. Este se la dieron para vencer y salió venciendo. El día que nosotros sepamos quién es este pacificador, entraremos en los 7 años de la tribulación. Mientras tanto, todavía no hemos entrado. Por eso Gaza, hasta que no aparezca el anticristo, el hombre de pecado, no será destruida. Pero ¿quién la destruirá? Es la última pregunta que nos queda. Y tenemos que ir un poquito más adelante, a Zacarías. La suma de tu palabra
es Zacarías 9, versículos 5 y 6. Veis que en todos los versículos que os estoy hablando está apareciendo Gaza. No estamos hablando de otra nación, estamos hablando de la nación de Gaza, de los filisteos. Verás Calón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero. Asdod no es cualquier ciudad, es una ciudad israelita donde habitan los israelitas. Que ahora ellos, por tener la paz, les han ofrecido a los filisteos, a los palestinos, para que vivan allá en Gaza, la franja de Gaza. Se la han dado a ellos para que hagan la paz, pero no quieren hacer la paz. Pero esa tierra le pertenece a Israel. Habitará en Asdod un extranjero. No unos extranjeros, no unos que vienen de fuera. Uno en concreto que tiene poder para destrucción. Uno que tiene poder de mando. Uno que sobresale sobre todos los demás. Y pondré fin a la soberbia de los filisteos. En ese momento se acabaron los filisteos. Todavía la soberbia la estamos viendo con los ataques que están haciendo y todas las cosas que hacen. Así que, hermanos, espero que hayamos aprendido algo de todo este conglomerado de versículos que nos han ido llevando a través de la historia que estamos viviendo hoy en día y de la futura historia que nos viene. Se está cumpliendo el Salmo 83, casi se puede decir al 100%, por los que están allí actuando en estos momentos. El asirio está escondido detrás. Su mano negra está metida en todo esto. El asirio un día aparecerá para poner paz. Cuando los rusos vengan a pelear contra Israel, cuando los turcos quieran luchar contra Israel con sus armas atómicas, con su gran beligerancia, pero Israel, que es el pueblo de Dios, los librará de todo mal. Los librará de todo mal y saldrán victoriosos. Y entonces, este cuerno pequeño, este extranjero de Zacarías, pondrá paz. No sé si derrotando, eliminando directamente del mapa a Hamas, Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Pero estos acontecimientos sucederán tal cual están escritos en la palabra de Dios. Y hoy dice Dios, si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy todavía es tiempo de salvación. Y este es el mensaje más bonito que tiene el Evangelio de Jesucristo. No es lo que va a venir, es lo que tiene Dios hoy para ofrecerte a ti. Y tiene para ofrecerte una paz ilimitada que sobrepasa todo entendimiento. Tiene para ofrecerte una paz que el mundo no la puede dar como la da Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer es reconocer que estabas equivocado. Como un día hizo Pablo, que hemos dicho que cayó del caballo, creía que matando a los cristianos hacía bien, pero estaba equivocado. Y se arrepintió y lloró y pidió perdón. Y el Señor lo restauró. Y él fue su hijo y Dios fue su padre. Hoy Dios quiere ser tu padre también. No una criatura de Dios, no, sino como su hijo. Y para esto, la única condición que hay es que aceptes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Él murió en una cruz hace 2000 años para limpiar todos tus pecados. Pero al tercer día, Dios lo resucitó de los muertos y está vivo. Y como Él está vivo, todos los que creemos en Él,
viviremos juntamente con Él. Simplemente arrepiéntete de tus pecados, pide perdón, pídele a Jesús que entre en tu corazón diciéndole: Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vida que he llevado, quiero ser un hijo de Dios y por eso te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador y prometo seguirte todos los días de mi vida. Esos son los frutos del arrepentimiento. No sirve pedir perdón y salir y ser el mismo de antes, porque en ti ha nacido una nueva criatura. He aquí todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo, todo lo que tienes por delante. Así que confiemos en Dios, confiemos en el Señor. Que todos estos acontecimientos no son para asustarnos, sino que son para alentarnos. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto a por su iglesia, a rescatarnos, a llevarnos con Él. Entonces, seamos tomados de dignos de escapar de las cosas que van a venir. Porque estas no se escribieron para nosotros, se escribieron para los que no quieren aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por tu iluminación, dándote gracias, Señor, por todo lo que nos pasa, porque sabemos de que tú estás al control de todas las cosas, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, Señor. Te pedimos por la paz de Jerusalén, te pedimos por la paz de Israel en sus corazones. Sabemos que no tendrán paz hasta que tu Hijo no venga y reine en el trono de David. Lo sabemos, pero tenemos que orar por su paz, Señor. Mira tantos asesinatos, tanto de un lado como de otro, Señor, que esas personas hayan tenido la oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador, Señor. Y las familias que están sufriendo, que puedan recibir el consuelo del Espíritu Santo, que puedan recibir el consuelo de que Jesús puede entrar en sus vidas y transformar todo ese caos y todo ese dolor. Porque la paga del pecado es la muerte. Y lo que pasa con las guerras y lo que pasa con todas estas cosas es la paga del pecado. Es el pecado que sobreabunda. Pero allí donde sobreabundó el pecado, sabemos que sobreabundó la gracia, sobreabundó la gracia. Esta gracia inmerecida, esta gracia que nos llega a todos, Señor. Esta gracia, este perdón, este don que tú nos diste cuando te recibimos. Ayúdanos, Señor, estate con ellos. Estate con nuestras familias, ten gracia por nuestras familias también, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Acuérdate de los que no han podido venir, sana sus enfermedades, cuídalos allí en sus casas, Señor. Acuérdate de los que estamos aquí, Señor. Si tenemos alguna dolencia, acuérdate de nosotros, sana nuestras dolencias, porque tú eres nuestro médico, tú eres el médico de médicos, Señor. Y acompáñanos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.